La filosofía de la física es un campo fascinante que nos invita a reflexionar sobre el significado profundo de las teorías físicas, sus fundamentos y cómo éstas influyen en nuestra concepción de la realidad. Aunque en las clases de física suele ponerse el énfasis en fórmulas y experimentos, la verdad es que la filosofía siempre ha estado presente en el desarrollo de esta ciencia. Grandes pensadores, desde Newton hasta Kant, influyeron en la manera en que entendemos el universo, y en el siglo XX, con la teoría de la relatividad, se reavivó el debate sobre cuestiones que tradicionalmente pertenecían al terreno filosófico, como la naturaleza del espacio y el tiempo. Así, la filosofía de la física no es solo una reflexión paralela, sino una retroalimentación constante que enriquece el conocimiento científico. El vínculo entre la física y la filosofía es tan antiguo como la propia historia del pensamiento. Desde la Grecia clásica, los filósofos se preguntaron por la naturaleza del mundo. Tales de Mileto intentó definir la esencia de la materia, Demócrito postuló la existencia de átomos indivisibles, y Aristóteles escribió su obra Física, donde abordaba el movimiento desde una perspectiva filosófica. Durante siglos, la física fue conocida como filosofía natural, y no fue hasta finales del siglo XVIII cuando comenzó a consolidarse como una disciplina independiente. Aunque la física adquirió autonomía, no dejó de apoyarse en la filosofía para avanzar. Al igual que otras ciencias, se basa en el método científico, que combina razonamientos previos a la experiencia, a priori, con el análisis de datos obtenidos experimentalmente, a posteriori, además del uso de herramientas como la inferencia bayesiana para evaluar teorías. La física ha resuelto muchas de las preguntas que inquietaban a los primeros filósofos, pero al mismo tiempo ha planteado nuevas cuestiones. ¿Es el universo determinista? ¿Qué significa realmente el tiempo? ¿Hasta qué punto la realidad es tal como la percibimos? Estas inquietudes han dado forma a la filosofía de la física, un campo que examina temas como el realismo, el empirismo y el naturalismo dentro del marco de las leyes del universo. Muchos físicos han reflexionado sobre el impacto filosófico de sus descubrimientos. Laplace, por ejemplo, defendía la idea de un universo completamente determinado por leyes causales, mientras que Schrödinger exploró los misterios de la mecánica cuántica. Incluso en tiempos recientes, científicos como Roger Penrose y Stephen Hawking han debatido sobre la naturaleza de la realidad desde perspectivas filosóficas distintas. Mientras Penrose ha sido asociado con el platonismo, Hawking se describía a sí mismo como un reduccionista desvergonzado. El ser humano ha buscado entender la realidad y dar sentido a los acontecimientos del mundo que lo rodea. En este esfuerzo han surgido distintas maneras de interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor, desde explicaciones basadas en lo divino hasta aquellas fundamentadas en la observación y el razonamiento. Uno de los primeros enfoques fue el mítico religioso, donde el conocimiento se basaba en revelaciones, tradiciones y textos sagrados. En este marco de pensamiento, los fenómenos naturales no eran vistos como simples eventos físicos, sino como expresiones de la voluntad de seres superiores, ya fueran dioses, espíritus o fuerzas conscientes de la naturaleza. De este modo, el trueno podía interpretarse como la ira de una deidad y la fertilidad de la tierra como un regalo de los dioses. Este tipo de visión, además de proporcionar explicaciones, ofrecía un puente de comunicación entre los humanos y estas entidades, estableciendo rituales y prácticas para influir en la realidad. Con el tiempo, surgió un segundo enfoque, el racionalista. En este caso, la clave para entender el mundo no estaba en lo divino, sino en la razón. A través del pensamiento lógico y el razonamiento deductivo, la filosofía y las matemáticas comenzaron a construir explicaciones más estructuradas sobre la realidad. Aunque en ocasiones este método se apoyaba en la observación, su fuerza radicaba en la capacidad de deducir principios generales a partir de ideas abstractas. El enfoque empírico se estableció como una forma fundamental de obtener conocimiento. Basado en la observación y la experimentación, este método permitió el desarrollo de la ciencia moderna. La física, en particular, ha encontrado en esta aproximación la clave para descubrir las leyes que rigen el universo. A diferencia del pensamiento mítico religioso, que asume que los eventos pueden ocurrir de manera arbitraria según la voluntad de entidades superiores, la ciencia parte de la idea de que existen patrones constantes y predecibles en la naturaleza. Gracias a este método, la humanidad ha logrado no solo entender el pasado,
sino también predecir el futuro comportamiento de los sistemas naturales. La física y otras ciencias buscan formular leyes universales que expliquen estos patrones, permitiendo desde la predicción del movimiento de los planetas hasta la comprensión del comportamiento de las partículas subatómicas. Más allá del trabajo de los científicos, los filósofos de la ciencia han reflexionado sobre estas cuestiones fundamentales. Se preguntan qué hace que una teoría sea válida, cómo se relacionan los modelos científicos con la realidad y de qué manera la evidencia puede reforzar o debilitar una hipótesis. Así, la búsqueda del conocimiento es un proceso en constante evolución, donde distintas formas de entender la realidad han convivido, influenciado y, en muchos casos, complementado unas a otras. El conocimiento científico es como un gran edificio construido a partir de la observación y la experimentación, cimentado con el razonamiento deductivo que permite prever el comportamiento de la naturaleza. Pero detrás de esta estructura no solo hay datos y ecuaciones, sino también ciertos supuestos filosóficos que los científicos dan por sentado al estudiar el mundo. Uno de ellos es la idea de que el mundo físico es comprensible. Esto significa que la naturaleza sigue leyes que pueden ser descubiertas y entendidas por la mente humana. Los seres humanos han desarrollado una inteligencia que va más allá de la mera supervivencia, permitiéndoles generar abstracciones y reconocer patrones en los fenómenos naturales. Gracias a esta capacidad, hemos sido capaces de formular leyes que explican el comportamiento del universo. A medida que la ciencia ha avanzado, se ha puesto en duda si realmente podemos comprender todas las leyes de la naturaleza o si hay límites a nuestro conocimiento. Otro principio fundamental es la objetividad del mundo físico. Esto implica que la realidad existe independientemente de quien la observe. Si dos personas realizan el mismo experimento en las mismas condiciones, deberían obtener los mismos resultados. De manera similar, se asume que las leyes de la naturaleza no varían con el tiempo ni el espacio. Lo que sucede hoy bajo ciertas condiciones, ocurrirá de la misma manera mañana si las circunstancias son iguales. También se asume la consistencia, es decir, que no pueden existir dos verdades contradictorias sobre un mismo fenómeno. Si una teoría científica es válida, sus consecuencias deben ser coherentes con lo que se observa en los experimentos. Cualquier contradicción es señal de que la teoría debe ser revisada o reformulada. Dentro de la filosofía de la física surgen preguntas fundamentales sobre la naturaleza de esta disciplina. ¿La física realmente describe la esencia de la realidad o solo establece modelos matemáticos que permiten predecir lo que observamos? La cosmología, por ejemplo, trata de comprender el espacio, el tiempo y el destino del universo, y en la actualidad se considera que la materia y los campos físicos son configuraciones del propio espacio-tiempo, lo que ha cambiado radicalmente la forma en que concebimos la realidad. Otro gran enigma es la irreversibilidad del tiempo. A nivel microscópico, muchas ecuaciones de la física permiten que el tiempo fluya hacia adelante o hacia atrás sin distinción, pero en nuestra experiencia cotidiana el tiempo parece avanzar en una sola dirección, siempre aumentando la entropía, como marca la segunda ley de la termodinámica. Por otro lado, la mecánica cuántica plantea dilemas sobre el determinismo y la probabilidad. Mientras que en la física clásica se asumía que todo podía predecirse con precisión si se conocían las condiciones iniciales, en el mundo cuántico las partículas parecen comportarse de manera probabilística, y aún no hay consenso sobre cómo interpretar este fenómeno. Los primeros filósofos de la naturaleza en la antigua Grecia no buscaban describir con precisión los mecanismos que regían el mundo físico ni hacer predicciones cuantitativas sobre sus fenómenos. Más bien, intentaban encontrar explicaciones que resultaran comprensibles recurriendo a analogías con la vida humana, las emociones o las relaciones sociales. Por ejemplo, el magnetismo podía entenderse como una especie de atracción personal, un tipo de simpatía innata que algunas personas parecían ejercer sobre otras. En esta forma de pensar, los conceptos de atracción y repulsión eran esenciales para explicar los cambios en la naturaleza. Los pensadores griegos comenzaron a diferenciar entre la materia, como aquello que sufre transformaciones, y las fuerzas, como los agentes que provocan esos cambios. Ya en el siglo V a.C., se reconocía que todo movimiento tenía una causa, lo que anticipaba la idea moderna de fuerza. Aristóteles, en particular, dedicó gran parte de su obra a estudiar las causas del movimiento. Para él, el mundo no podía concebirse con espacios vacíos, ya que esto implicaría velocidades infinitas, algo que le parecía inaceptable.
También propuso que todo cuerpo tenía una tendencia natural a moverse hacia su lugar propio, una idea que, de manera rudimentaria, podría compararse con el concepto moderno de energía potencial. Su visión del movimiento requería siempre una causa en contacto directo con el objeto en movimiento, lo que planteaba dificultades para explicar fenómenos como el magnetismo o la trayectoria de los proyectiles. Muchos siglos después, René Descartes revolucionó la física con una perspectiva audaz y mecanicista. En su visión, el universo estaba compuesto únicamente por materia y movimiento, sin la necesidad de espacios vacíos. Según su teoría, los planetas se desplazaban alrededor del Sol arrastrados por vórtices de partículas en rotación, aunque esta idea no explicaba con precisión los detalles del movimiento planetario. Descartes estableció que el movimiento era algo que se conservaba en el universo. Dios habría infundido cierta cantidad de movimiento al cosmos en el principio, y esta cantidad se mantenía inalterada a lo largo del tiempo. Aunque su concepto de movimiento difería de la noción moderna de cantidad de movimiento, momento, su planteamiento influiría en el desarrollo de la física posterior. Para él, todos los cambios eran resultado de colisiones y contactos entre cuerpos, y su principal preocupación era establecer leyes que describieran cómo se comportaban los objetos al chocar. La física dio un gran salto con Isaac Newton, quien desarrolló un marco teórico capaz de describir con precisión el movimiento de los cuerpos y la interacción gravitatoria. A diferencia de Descartes, Newton introdujo la idea de fuerzas que podían actuar a distancia, sin necesidad de un medio material que las transmitiera. Su mecánica se basaba en tres leyes fundamentales: la ley de inercia, según la cual un cuerpo en reposo o en movimiento uniforme permanecerá en ese estado si no hay fuerzas externas que lo alteren; la segunda ley, que establece que la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza aplicada sobre él; y el principio de acción y reacción, que indica que toda fuerza ejercida sobre un cuerpo genera una fuerza igual y opuesta sobre el objeto que la ejerce. Newton también formuló la ley de gravitación universal, que explicaba cómo todos los cuerpos del universo se atraen entre sí con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta ley permitió explicar con gran precisión el movimiento de los planetas y deducir las leyes de Kepler sobre las órbitas planetarias. Su teoría no solo ofrecía predicciones exactas, sino que además tenía una elegante coherencia matemática y conceptual. La visión newtoniana del universo concebía un espacio vacío poblado de corpúsculos materiales que interactuaban a través de fuerzas centrales. Aunque esta teoría era extraordinariamente exitosa, no explicaba ciertos aspectos fundamentales de la naturaleza, como la cohesión de los cuerpos o las interacciones electromagnéticas. Newton confiaba en que su modelo serviría como base para futuras investigaciones, pero ya en su época reconocía que quedaban muchas incógnitas sin resolver. Su trabajo no solo transformó la física, sino que también estableció las bases sobre las cuales se construirían las grandes teorías científicas de los siglos posteriores. Gottfried Leibniz propuso una revisión del modelo cartesiano de choques entre partículas, introduciendo una idea fundamental: la impenetrabilidad de los cuerpos no podía explicarse si estos eran simplemente objetos geométricos, como planteaba Descartes. Si fueran meras figuras en el espacio, podrían atravesarse sin dificultad, lo que claramente no ocurría en la realidad. Para resolver esta paradoja, Leibniz argumentó que, además de la extensión, la materia debía poseer fuerza como una propiedad esencial. Esta fuerza sería repulsiva, impidiendo que los cuerpos se interpenetraran. Además, sostuvo que la fuerza no solo residía en partículas de tamaño finito, sino en todos los puntos del continuo material, es decir, que la materia no estaba compuesta de pequeños corpúsculos, sino de un espacio continuo con fuerzas asociadas en cada punto. Esta concepción desafió directamente la física newtoniana, que se basaba en la idea de partículas materiales separadas por vacío y que interactuaban a distancia mediante fuerzas gravitatorias. La propuesta de Leibniz generó una fuerte oposición entre los seguidores de Newton, ya que implicaba una visión completamente diferente de la naturaleza del espacio y la materia. En el siglo XVII, el debate sobre la naturaleza del espacio y el tiempo se convirtió en una cuestión central en la filosofía y la ciencia. El enfrentamiento más influyente fue el que sostuvieron Leibniz y Newton. Leibniz defendía una visión en la que el tiempo no existía como una entidad independiente, sino que era el conjunto de todas las relaciones temporales entre los sucesos. En otras palabras, el tiempo no tenía una existencia propia,
sino que dependía de los eventos que ocurrían en él. Si no hubiera sucesos, no habría tiempo. Sin embargo, como estas relaciones eran reales, tampoco se podía decir que el tiempo no existía en absoluto. Newton, en cambio, tenía una postura diferente. Para él, el espacio y el tiempo eran algo más que simples relaciones entre objetos y sucesos. Aunque no podía definir con precisión qué eran, los concebía como algo similar a una sustancia o, en ocasiones, como una propiedad divina. Su postura era que el espacio y el tiempo existían por sí mismos, independientemente de lo que ocurriera en ellos. Más allá de las discusiones filosóficas, Newton defendió su postura con argumentos experimentales, sosteniendo que ciertos fenómenos físicos, como la inercia y el movimiento absoluto, solo podían explicarse si el espacio y el tiempo eran entidades reales. En el siglo XVIII, pensadores como Václavic y Kant intentaron conciliar estas dos visiones opuestas. Ambos rechazaron la idea de que el espacio estuviera completamente lleno de materia o de fuerzas. Kant, en particular, desarrolló una síntesis en la que combinaba la rigurosidad científica de Newton con la profundidad filosófica de Leibniz. Su enfoque influyó en científicos posteriores como Faraday, quien desarrolló la teoría de los campos de fuerzas. Según esta concepción, el espacio no era simplemente un vacío en el que flotaban partículas materiales, sino una estructura en la que coexistían diferentes tipos de fuerzas. Las fuerzas repulsivas actuaban a través del contacto, ocupando regiones del espacio y afectando a puntos cercanos, mientras que las fuerzas atractivas podían actuar a distancia sin necesidad de un medio intermedio. Un cuerpo material, en este esquema, era una región del espacio en la que coexistían ambas fuerzas. La repulsión tendía a expandir el cuerpo, mientras que la atracción lo mantenía cohesionado. La estabilidad de los objetos materiales y su densidad podían explicarse como el resultado del equilibrio entre estas fuerzas opuestas. Este modelo introducía una visión más dinámica del mundo físico, en la que la materia no era simplemente un conjunto de partículas separadas en el vacío, sino una estructura continua en la que las interacciones entre fuerzas definían la naturaleza de los cuerpos y su comportamiento. En los últimos tiempos, la filosofía de la física ha cobrado un nuevo protagonismo, en parte gracias a un análisis más riguroso de los fundamentos de la disciplina. Esta rama del conocimiento se ha dedicado a reflexionar sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, aportando una visión crítica y racional sobre los desarrollos científicos. Su propósito es interpretar el universo desde la perspectiva del movimiento, la materia y las fuerzas que lo gobiernan. A lo largo de la historia, la concepción del universo ha evolucionado desde una visión mítica hasta una racional basada en la observación y el análisis. La física, en particular, ha oscilado entre dos actitudes opuestas, una confianza absoluta en sus postulados y una incertidumbre respecto a la validez de sus resultados. La primera visión racional del cosmos surgió en la Grecia del siglo IV a.C., cuando se desarrolló la geometría euclidiana, con ella, teorías especulativas sobre la composición de la materia y el movimiento de los astros. Algunos filósofos griegos postularon la existencia de átomos indivisibles, la esfericidad de la Tierra y su movimiento en torno al Sol, ideas que, con el tiempo, fueron verificadas científicamente. El desarrollo del pensamiento científico sufrió un estancamiento en Occidente tras la caída del Imperio Romano, debido al predominio del cristianismo, que restringió la crítica intelectual. Durante siglos, la autoridad religiosa impuso sus dogmas, cerrando escuelas filosóficas y desalentando el cuestionamiento de sus verdades. En contraste, en el mundo islámico, donde no existía una estructura religiosa centralizada, el pensamiento griego fue rescatado y reelaborado, dando lugar a importantes avances en matemáticas, astronomía y, en menor medida, en física. El Renacimiento marcó un resurgimiento del pensamiento científico en Europa. Filósofos y matemáticos retomaron las ideas de los antiguos griegos, impulsados en parte por la labor de eruditos árabes que habían conservado y enriquecido ese legado. A partir del siglo XV, este renovado interés llevó a una revolución intelectual que transformó la comprensión del universo. Copérnico, Galileo y Kepler desarrollaron el modelo heliocéntrico, desplazando la Tierra del centro del cosmos y situándola en órbita alrededor del Sol. Descartes y Newton, por su parte, establecieron los principios del movimiento y la inercia. Los cuerpos en reposo permanecen inmóviles a menos que una fuerza actúe sobre ellos,
y los cuerpos en movimiento siguen una trayectoria rectilínea a menos que una fuerza externa los desvíe. En los siglos XVII y XVIII, la física clásica se consolidó con descubrimientos como las leyes de conservación del momento y la energía. Este modelo mecanicista, que dominó la ciencia del siglo XIX, ofrecía una visión clara y estructurada del universo. La materia estaba formada por átomos indivisibles, el espacio era un marco de referencia absoluto, y el tiempo fluía de manera constante. Se asumía que cualquier evento tenía una causa específica y que las fuerzas fundamentales, como la gravedad y la electricidad, obedecían relaciones matemáticas precisas. La gravedad, por ejemplo, era entendida como una atracción instantánea entre cuerpos masivos, transmitida sin necesidad de un medio material. Conforme avanzaba el siglo XIX, comenzaron a surgir cuestionamientos filosóficos sobre estos conceptos. Se discutía la naturaleza del espacio, ¿existía como una entidad independiente o solo como un conjunto de relaciones entre objetos? Si el universo estuviera desprovisto de materia, ¿existiría todavía el espacio? El tiempo, por su parte, también planteaba interrogantes: si todas las fuerzas y movimientos se detuvieran en un instante, ¿seguiría existiendo el tiempo? Estos dilemas no eran nuevos. Ya en el siglo XVII, el debate entre Leibniz y Newton había confrontado dos visiones opuestas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Para Leibniz, el espacio y el tiempo no eran entidades independientes, sino meras relaciones entre los objetos y los eventos. Si no existían eventos, no había tiempo; si no existían cuerpos, no había espacio. Según su perspectiva, los objetos no estaban contenidos en el espacio, sino que su existencia misma generaba el espacio. Newton, en cambio, defendía una concepción absolutista: el espacio y el tiempo eran realidades en sí mismas, independientes de la materia. Creía que el espacio poseía características sustanciales, como un éter invisible, y que el movimiento debía medirse en relación con este fondo absoluto. El primer desafío real a la visión clásica del espacio y el tiempo surgió con el desarrollo del electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell predecían que las ondas electromagnéticas, incluida la luz, se propagaban a una velocidad constante. Según la mecánica clásica, esta velocidad debería depender del movimiento del observador, pero los experimentos de Michelson y Morley demostraron lo contrario: la luz viajaba siempre a la misma velocidad, sin importar la dirección o la velocidad del observador. Este resultado puso en duda la existencia del éter como medio de propagación y abrió la puerta a una nueva concepción del espacio y el tiempo, que culminaría en la teoría de la relatividad de Einstein. Así, la física clásica, con su visión mecanicista y determinista, comenzó a ceder ante nuevos paradigmas. Lo que parecía un sistema cerrado y perfectamente comprendido se mostró insuficiente para explicar fenómenos fundamentales. La noción de un espacio y un tiempo absoluto fue reemplazada por una visión más flexible, donde el tiempo y el espacio eran relativos al estado de movimiento del observador. Estos descubrimientos marcaron el inicio de una nueva era en la física, una en la que las certezas de la mecánica clásica fueron reemplazadas por una realidad mucho más compleja y dinámica. A finales del siglo XIX, el experimento realizado por Michelson y Morley en Cleveland puso en jaque los fundamentos de la física clásica. Al medir la velocidad de la luz en distintas direcciones respecto al movimiento de la Tierra, descubrieron que siempre era la misma, sin importar si la fuente y el observador se movían en la misma dirección o en sentidos opuestos. Este resultado contradecía las expectativas basadas en la teoría clásica del movimiento. Si la velocidad de la luz no variaba según el desplazamiento de la Tierra, solo quedaban dos explicaciones: o la Tierra era el centro del universo o las bases teóricas sobre el movimiento debían ser revisadas. En un intento por salvar la física clásica, se propusieron diversas explicaciones. Se sugirió que la luz, concebida como un conjunto de partículas, recibía un impulso adicional de la fuente en movimiento. También se planteó que la Tierra, al moverse, arrastraba consigo el éter, el medio hipotético a través del cual se creía que la luz se propagaba. Todas estas explicaciones resultaron incorrectas. La realidad no coincidía con la teoría establecida. No fue hasta 1905 que Albert Einstein ofreció una respuesta revolucionaria con su teoría de la relatividad especial. Einstein postuló que la luz siempre se mueve a una velocidad constante,
independientemente de la velocidad del observador. Si alguien viajara a 100.000 km por segundo en la dirección de un rayo de luz y midiera su velocidad, seguiría obteniendo el mismo valor de 298.085 km por segundo, en lugar de la diferencia esperada según las reglas de la física clásica. Este resultado implicaba que el tiempo no es una magnitud absoluta, sino que varía según el observador. La simultaneidad, algo que en nuestra experiencia cotidiana parece incuestionable, se revelaba como un concepto relativo. Para la vida diaria, esta idea puede parecer contraintuitiva. Cuando observamos dos objetos caer al suelo al mismo tiempo, asumimos que dicho suceso es simultáneo para cualquier persona, sin importar su movimiento. A velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se distorsiona de forma apreciable, lo que lleva a que distintos observadores puedan percibir diferentes órdenes de los acontecimientos. La teoría relativista no solo transformó la concepción del tiempo, sino también la de las fuerzas fundamentales. Según Einstein, la gravedad no es simplemente una fuerza de atracción, sino una manifestación de la curvatura del espacio causada por la presencia de cuerpos masivos. Además, la transmisión de la gravedad no es instantánea, sino que ocurre a la velocidad de la luz. Para entender mejor este fenómeno, imaginemos un cohete en el espacio que acelera constantemente a 9,8 m/s superíndice 2, la misma aceleración que sentimos en la Tierra debido a la gravedad. Desde dentro del cohete, los pasajeros percibirían una fuerza idéntica a la que experimentan en la superficie terrestre, lo que sugiere que la gravedad y la aceleración son equivalentes. Si en ese cohete lanzamos un rayo de luz en dirección perpendicular al movimiento, su trayectoria no será recta, sino curva, lo que evidencia la influencia del espacio-tiempo. Esta equivalencia entre aceleración y gravedad llevó a Einstein a formular la teoría de la relatividad general, donde la presencia de masas deforma el espacio-tiempo, generando lo que percibimos como gravedad. Así, la visión clásica del universo, basada en un espacio y un tiempo absolutos, fue reemplazada por un modelo dinámico y relativo, transformando nuestra comprensión fundamental de la realidad. La teoría de la relatividad representó un desafío para los conceptos clásicos de espacio y tiempo, obligando a una reestructuración profunda de su significado filosófico. Sin embargo, otros principios fundamentales de la física, como el determinismo y la idea de que la naturaleza no da saltos, natura non facit saltus, permanecieron intactos hasta la llegada de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, especialmente bajo la interpretación de Copenhague, introdujo el concepto del azar como un elemento esencial de la naturaleza, en abierta contradicción con la visión determinista del universo postulada por Laplace. Uno de sus principios fundamentales establece que cuando se realiza una medición sobre un sistema cuántico, este sufre una transformación abrupta e impredecible, conocida como salto cuántico. Este fenómeno rompe con la idea clásica de continuidad en los procesos naturales, ya que el sistema no evoluciona de manera progresiva, sino que cambia de estado de forma azarosa, aunque dentro de un conjunto de posibilidades determinadas por las leyes probabilísticas de la mecánica cuántica. A pesar de esta naturaleza indeterminista de la medición, la teoría mantiene un componente determinista en su evolución temporal. Mientras no se realice una observación, el estado de un sistema cuántico evoluciona de manera completamente predecible, siguiendo la ecuación de Schrödinger. Es decir, la mecánica cuántica combina dos aspectos aparentemente contradictorios, una evolución determinista cuando no hay medición y un comportamiento aleatorio cuando se lleva a cabo una observación. Esta introducción del azar generó un profundo debate entre los físicos de la época. Figuras como Albert Einstein y David Bohm se sintieron incómodos con la idea de que la naturaleza estuviera gobernada por el azar en su nivel más fundamental. Ambos intentaron desarrollar teorías de variables ocultas, buscando demostrar que la aleatoriedad cuántica era solo una ilusión derivada de nuestro desconocimiento de ciertos factores subyacentes. Los experimentos realizados en las décadas siguientes pusieron en duda estas explicaciones simplistas. Aunque existen formulaciones de variables ocultas compatibles con los resultados experimentales, estas suelen ser mucho más complejas y extrañas de lo que sus proponentes habrían imaginado inicialmente. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes.
En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.